implementando los equipos de video de manera programada, ausencias en algunas zonas de la ciudad de 12 a 18 horas de falta de agua, entre reponeros, y así nosotros de manera ordenada. Y alguna rehabilitación completa, 4 o 5 pozos, 2 en Soledad y 2 en San Luis Potosí, que nos permitan de otra manera complementar los que ya tenemos y poder estar en condiciones, si es que así fuera, de las mejores condiciones para la sequía. ¿Sí? Ingeniero, hasta el momento no han pensado en disminuir un poco la plantilla de trabajadores, sobre todo por el presupuesto o algunos problemas financieros que tiene el organismo. Estoy analizando esa situación, no te puedo dar una respuesta específica, pero creo que en cuestión de personal el organismo está equilibrado, no hay de más, pues. ¿Qué va a hacer para pagar la administración de la obra de reviso? Estoy buscando alternativas, estoy en pláticas con Manobras. ¿Pudiera haber un desplazamiento? Primero habrá que ver en qué tiempo se terminan estas obras, si efectivamente este año termina el acueducto o no, y eso nos genera una posibilidad diferente, aunque tengamos que formar un fideicomiso en conjunto con los ayuntamientos. Sin embargo, yo estoy buscando alguna fuente alternativa que nos permita ahorrar un porcentaje más de recursos, tanto al ayuntamiento de San Luis como a Soledad y al organismo. En 2 programas específicos, en 2 proyectos, ¿no? Que es la planta del Morro y el programa de mejora integral. ¿Dónde sería? En Manobras. Estoy en pláticas en la federación para ver de qué manera nos pueden ayudar. Hay porcentajes que están involucrados en estos fideicomisos que tienen que ver con el gobierno federal, que son a fondo perdido, pues, un determinado porcentaje, y lo que trataré, pues no es fácil hacerlo, pero sé que la viabilidad de poderlo hacer es incrementar ese porcentaje a fondo perdido que nos permita. ¿No hay recursos ahorita? En el fideicomiso estamos ahorrando lo que nos ha permitido, en el caso del organismo, poco a poco, mensualmente, ya hicimos un programita de ir ahorrando, como dicen por ahí, haciendo la poquita, y como ustedes saben, los alcaldes me pidieron encontrar alguna alternativa que les permitiera a ellos también poder bajar un poquito su participación, cuando menos el primer año, es el año fuerte. ¿Apoyarán en este sentido? Tienen ellos un compromiso solidario con el organismo, que son 60 y 10 millones de pesos, 60 en el caso de la capital y 10 en el caso de Soledad, y precisamente eso estoy trabajando para ver qué tanto podemos bajar esa participación. Gracias.